Muy buenas tardes. En este día 14 de enero tenemos el agrado de hacer nuestra presentación mensual de los índices mensuales de actividad económica interna, IMASEI Senda. Saludamos la presencia en la sala ya de nuestro director, Hugo Facio, de nuestro panelista estable Mario Villanueva, que a su vez es vocero de No Más AFP, digamos uno de los importantes dirigentes de No Más AFP. Saludamos la presencia de Vladimir Sagredo, que siempre está, de Pilar. Y yo quiero hacer un saludo muy especial con un abrazo a Héctor Cerecea, porque estuvimos juntos pedaleando a Valparaíso a decir que retiren este engendro. Así que yo creo, Héctor, si quieres tú intervenir después y contar un poco lo que fue, no sé, ahí tú lo puedes ver. Así que entonces empezamos con nuestra presentación y con una buena noticia. Vamos a dedicar la sesión, por cierto, principalmente al proyecto de pensiones, que está en este momento precisamente culminando una fase de su tramitación. Pero queremos antes dar una buena noticia que es muy importante. Y esto es que la caída del empleo se interrumpió en el mes de octubre. Las cotizaciones de noviembre comprueban que el promedio móvil de 12 meses de contribuciones previsionales al día, es decir, por remuneraciones devengadas el mes precedente, que constituyen cerca del 90% del total, interrumpió la peor racha de caída del empleo en registro. En noviembre de 2024, el promedio móvil de 12 meses de cotizaciones al día recuperó 6.036 ocupaciones respecto del mes precedente. Todos los meses anteriores, desde enero de 2023, esta cifra había sido negativa, es decir, el promedio móvil de 12 meses caía, 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 caía. Y por primera vez en el mes de las cotizaciones de noviembre, digamos, que reflejan el empleo de octubre, eh, esa cifra subió ese promedio. Entonces es una muy buena noticia que la queremos destacar. Ahora, el, aún así, se, el indicador, digamos, se mantiene por debajo de los 6 millones, acumula 58.000 ocupaciones perdidas en 12 meses y 152.000 desde que se inició en enero de 2023. Ahora, como ustedes saben, los registros de contribuciones a la seguridad social son la mejor medida del empleo y uno de los mejores indicadores de actividad económica, puesto que se basa en un censo de 7 millones de nóminas de pago de los empleadores de todo el país. Equivale al payroll estadounidense. Bueno, como decíamos, esta recesión del empleo, frenada finalmente en noviembre de 2024, es así la más prolongada de las últimas décadas, puesto que superó ampliamente en extensión las iniciadas en agosto de 1998, agosto de 2002, marzo de 2009 y marzo de 2020. A diferencia de estas, sin embargo, las que se originaron en las crisis asiática.com, subprime y COVID respectivamente, esta se origina exclusivamente en las políticas exageradamente contractivas de la autoridad monetaria y fiscal chilenas. Y las recientes decisiones del Banco Central mantienen una política monetaria restrictiva y el ministro de Hacienda ha efectuado recortes adicionales
del gasto público. También Senda constata importantes pérdidas nuevamente en los valores de la cuota y el fondo AFP, publicados diariamente por la Superintendencia de Pensiones. Durante la presente década, las pérdidas de la cuota y el fondo originadas en la fuerte depreciación del peso respecto del dólar y de este respecto del oro, de paso, $1.000 no alcanzan a comprar hoy día 0,4 onzas de oro, que es su mínimo histórico. Bueno, estas caídas, digamos, sumadas a caídas de los activos financieros nacionales e internacionales, han contraído el valor real de la cuota, el valor del fondo y de sus ganancias brutas acumuladas al nivel que tenían en la víspera de la crisis subprime en julio de 2007. Es decir, si se miden dólares de hoy, el fondo está al mismo nivel que en julio del 2007. La cuota, lo mismo, y las ganancias también. Ahora, si el valor de la cuota del fondo se mide en dólares corregido por inflaciones, pero si se miden en oro, estas mismas tres medidas, su valor ha retrocedido al que tenía a inicios de los años 1990. Esto, digamos, para que ustedes vean lo que significa en términos de esta magia financiera, ¿no es cierto? Vean el resultado. Ahora, las ganancias brutas acumuladas por el fondo AFP desde su creación y hasta noviembre de 2024 se han contraído hasta oscilar alrededor de $100.000 millones, las ganancias brutas acumuladas por el fondo. Desde su máximo alcanzado en enero de 2021, las pérdidas han alcanzado hasta los $80.000 millones en tres ocasiones: en octubre del 2022, en octubre del 2023 y nuevamente en enero de 2025 se acercan a esa cifra. Es decir, las pérdidas la reducción, digamos, del fondo hace que las ganancias brutas acumuladas se hayan reducido de tal manera que la pérdida del fondo es de $80.000 millones, originada por este motivo, por la caída de los mercados financieros, de las monedas, en fin. Entonces, eso es el doble que los retiros de los fondos. O sea, si la profundidad del mercado financiero que tanto les preocupa ha caído, esta es la causa fundamental, pues, las pérdidas de los, digamos, instrumentos en los cuales están invertidos. Ahora, eh, de este modo, las ganancias brutas del fondo, que ya descuentan suculentas comisiones fantasma pagadas a gestores bursátiles, apenas cubren las comisiones y primas netas cobradas por el sistema AFP por su gestión, acumuladas ambas, digamos, desde el inicio del sistema, reduciendo así la ganancia neta del fondo a una cifra cercana y en ocasiones menor que cero. Al día de hace 2 días, digamos, la situación es que las ganancias netas del fondo se habían reducido apenas a un 2% del valor del fondo, las ganancias netas. La TIR, la tasa interna de retorno, está reducida a un 0,33%, digamos. Ahora, por otra parte, eso respecto del empleo. Ahora, por otra parte, IMA6 Senda constata que la sostenida alza de salarios reales a lo largo de los 2 últimos años compensa la sucesiva caída del empleo en ese periodo, resultando en un incremento en la masa salarial imponible y también de la recaudación de contribuciones previsionales en ese periodo.
Es decir, se han perdido 170.000 ocupaciones, pero felizmente las remuneraciones han subido, digamos, una proporción mayor y por lo tanto la masa de remuneraciones ha aumentado y por cierto las cotizaciones también. Es decir, e incluso reduciéndose el empleo, la recaudación de cotizaciones previsionales ha aumentado en este periodo. Ahora, el monto total que acumulan equivalen, eh, o sea, digamos, hasta en los últimos 12 meses, las cotizaciones representan más de 13.000 millones de dólares de hoy en los últimos 12 meses, que equivalen a cerca de un quinto, al 19% de la recaudación tributaria total del fisco y a un 4,5% del PIB en ese periodo. Es decir, a pesar de la caída del empleo, la recaudación de cotizaciones creció y equivale de los últimos 12 meses a un quinto de la recaudación tributaria total del fisco. Es decir, si se recuperan las cotizaciones, la recaudación del fisco aumenta inmediatamente en un quinto. Si se destinan directamente a pagar pensiones sobre la marcha, como hacen todos los países, las contribuciones previsionales actuales permiten financiar más de 2 veces el costo total de las pensiones pagadas por el sistema de AFP en su conjunto, sin subsidio fiscal alguno, ni subir su tasa actual. Sabemos que el proyecto que vamos a discutir en detalle lo está elevando en 7% ahora, con el acuerdo que están llegando en este mismo momento. En cambio, cerca del 84% de las cotizaciones es desviado a pagar comisiones y primas cobradas por los gestores y al ahorro forzoso en el mercado de capitales. Dicha gigantesca y regresiva, atípica transferencia forzosa al sector privado, como la califica el reciente informe tributario de la OCDE, se ha destinado principalmente a financiar negocios de grandes empresarios nacionales y extranjeros, especialmente los de 4 reconocidos grupos nacionales que controlan el sistema a partir de las compañías de seguros relacionadas con el negocio. ¿Cómo funciona este asunto? Tras pagar las onerosas comisiones cobradas por las AFP, son más del 11% de lo recaudado, lo cobran al tiro las AFP como comisiones para ello. Y traspasar a las compañías de seguro las primas de invalidez y sobrevivencia de inmediato, después de descontar eso, digamos, de las cotizaciones recaudadas en cada mes, la mayor parte de las contribuciones previsionales se registran en el fondo AFP, desde donde cerca de la mitad, sin embargo, se traspasa a su vez de inmediato a las compañías de seguro como primas únicas y comisiones de nuevas rentas vitalicias. De este modo, no bien cobradas, la mitad de la recaudación total es traspasada de inmediato y en propiedad plena a las compañías de seguro relacionadas con el negocio. La mitad de estas primas brutas son a su vez embolsadas por aseguradoras que pertenecen a los 4 grupos referidos. 2 aseguradoras extranjeras reciben parte significativa, asimismo, de estas transferencias. Es decir, de las cotizaciones recaudadas en los últimos 12 meses, 13.000 millones de dólares al cambio de ahora. Eso, digamos, ¿qué es lo que hacen las AFP? De inmediato descuentan las comisiones de ellas. De inmediato traspasan a las compañías de seguro directamente las primas de invalidez y sobrevivencia, que son las que van a aumentar ahora con el acuerdo al que están llegando. Por esa vía van a sacar el dinero. Bueno, las dos cosas estas suman cerca de un 3% de las remuneraciones. Y lo que queda es el 10, ¿no es cierto?, que va al fondo de pensiones. Sin embargo,
del fondo de pensiones, donde se registra esto meticulosamente, del fondo de pensiones traspasan de inmediato cerca de la mitad de toda la recaudación. En realidad, cerca de la mitad es sumando el SIS, digamos, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, cerca de la mitad de todas las cotizaciones recaudadas en el mes pasan directamente a propiedad de las compañías de seguro. ¿Y por qué mecanismo? Por la renta vitalicia. Todas las rentas vitalicias, todas las personas que se jubilan en ese mes, el fondo completo se lo traspasan a la propiedad de las compañías de seguro. Y por esa vía, cada mes, la mitad de la recaudación, el 47% exactamente, pasa directo a las compañías de seguro, de inmediato, a la propiedad de las compañías de seguro, a la propiedad de las compañías de seguro. Ese es el flujo real y esto lo quieren aumentar en 7 puntos adicionales. Y los beneficiarios principales, nuevamente, van a seguir siendo las compañías de seguro, pues, porque ahí se va la masa de este dinero. Ahora, eh, la, la forma en que lo van a hacer, además, eh, incide directamente, porque lo van a sacar como parte del seguro de invalidez y sobrevivencia, el punto adicional que van a cobrar. No se pudieron poner de acuerdo en el 6%, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le subieron un punto más a los trabajadores la cuota, po. ¿Qué importa, po? Si los trabajadores no reclaman? Los únicos que reclaman, digamos, son nomás AFP, y ahora entiendo que Mario nos ha informado que varias organizaciones se están plegando a esto. Ahora hay que decir que la Central Única Unitaria de Trabajadores pidió el retiro del proyecto, exigió el retiro del proyecto, pero no se ha llamado en este momento ninguna, digamos, movilización. La que sí ha llamado es nomás AFP para marzo. Bueno, y algunos locos que van a reclamar, digamos, en bicicleta. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente suben 8 puntos en vez de 6 7. Y lo que el mísero aporte a las pensiones que iban a hacer lo financian de ese punto adicional. En fin, pero nuevamente, por una vía, por la vía de las compañías de seguro. Ahora, yo quiero insistir en otro punto que nadie ha reclamado tampoco de esta reforma. Actualmente uno tiene dos opciones, ¿no es cierto?, al jubilarse. La primera es jubilarse por retiro programado y la otra es jubilarse por renta vitalicia. Ahora, para evitar los retiros, para dificultar los retiros, lo que hicieron en este proyecto fue obligar a todas las personas a jubilar por renta vitalicia, pues. Ya no tienen la opción del retiro programado. Ya no tienen la opción de mantener la propiedad de su fondo, porque ahora van a tener la obligación de traspasarla a la propiedad de una compañía de seguro. Así que, chao propiedad. Eso es parte del proyecto que se han puesto todos de acuerdo en aprobar, pues. Todos los partidos, el gobierno, todo el mundo. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos hoy día, pues. Entonces, un asunto realmente bastante indignante. Ahora, hay que decir que las compañías de seguro, ¿por qué siempre nosotros hablamos de 4 grupos? Porque resulta que efectivamente las compañías de seguro son cerca de 16 compañías, pero hay 4 de estas compañías que reciben la mitad de todos estos recursos que estamos hablando, pues. La mitad. ¿Y de quiénes son esas 4 compañías? La que más ha recibido es el Consorcio Nacional de Seguros, que es del grupo Hurtado y Cuña, reconocido grupo pinochetista, donde alguno de los directores Vigi, en fin, etcétera, reconocido grupo pinochetista, metido en el golpe, etcétera, etcétera. Ahora, después, el segundo, Mate, pues, el grupo Mate. El grupo Mate, a través de Vice Seguro, es el segundo grupo que más recibe. Después, el tercer grupo era originalmente Sayé, Álvaro Sayé, el dueño de la tercera. Por supuesto que editorialmente la tercera está defendiendo esta reforma, pues.
Todos estos están defendiendo la reforma de brazo partido. Mate influyendo para que la Confederación de la Producción y el Comercio, y para que la SOFOFA, y para que todo el mundo, digamos, que hay que tener una fase dialogante con el gobierno. Entonces, en resumen, hay que aprobar la reforma. Uno de los expresidentes, digamos, de la CPC, dijo que vámonos 3 y 3 nomás incluso. Digamos, igual les conviene. En fin. Pero, como les digo, esos son los grupos. Ahora, Sallé, digamos, entró en falencia hace como 10 años o más, entonces lo obligaron a pasar las compañías de seguros de vida de Sallé, las obligaron a pagar que las traspasara a la Cámara de la Construcción. Y por lo tanto, el tercer grupo, digamos, es la Cámara de la Construcción hoy día, el conjunto de los empresarios de la construcción, los que reciben estos fondos. ¿Y el cuarto grupo quién es? Penta, pues. ¿De dónde saca la plata Penta para comprar la Piñera Dominga, por ejemplo, el proyecto Dominga? La saca de la AFP, pues, de Penta Seguros, pues. Es decir, es la plata de los trabajadores la que se usa en todos estos negociados. Y estos cuatro grupos son los principales. Ahora, bueno, lo que decíamos, con lo que reciben en comisiones brutas, las compañías de seguro, con la mitad de lo que reciben, pagan todas las pensiones vitalicias, todas las pensiones vitalicias que adeudan, digamos. Ahora, parte del saldo, ¿no es cierto?, de primas brutas, lo registran las compañías de seguro en sus balances como activos denominados reservas técnicas de las pensiones que adeudan hacia el futuro. Y junto con el fondo de AFP, ambos fondos constituyen el aporte de los salarios y subsidios fiscales al mercado de capitales. Según el Banco Central, financian la mayor parte del crédito de las empresas que operan en el país, 70%, parte significativa del que prestan los bancos, 10%, así como el 20% del patrimonio bursátil de las mayores que se transan en la bolsa. Pero resulta que, como Fundación Sol ha demostrado, los mismos grupos, los mismos cuatro grupos que son los dueños de estas empresas, es decir, Consorcio, Mate, la Cámara de la Construcción, ahora antes ayer, y Penta, esos mismos cuatro grupos reciben una cuarta parte de todas las inversiones del fondo de FP invertido en empresas nacionales. Entonces, imagínense ustedes. Esos son los verdaderos beneficiarios. Y todo este aumento de cotizaciones, completamente innecesario para las pensiones. Esta reforma no tiene nada que ver con pensiones. Imagínense que con lo que se está cobrando ahora, se pueden duplicar las pensiones si el Estado recupera esa plata que le pertenece a los trabajadores, pues, y la cotiza para que su padre tenga buenas pensiones. Entonces, se apropian de esto hace 40 años y lo que hacen es, digamos, financiar su empresa de esta manera. Y eso es lo que les interesa, subir eso. Ahora, el total acumulado de subsidios directos a las, pens- a la- desde la creación del sistema eh, alcanza en este momento, según las cifras hasta octubre, hasta noviembre, 75.000 millones de dólares. Ahora, y esto es, digamos, similar. Porque ¿cómo financian estos subsidios el fisco, digamos? ¿Cómo financia esta, digamos, tremenda, eh, digamos, eh, subsidio que se le entrega a las empresas? Que le deja un gigantesco hoyo al fisco. Porque imagínense ustedes lo que significó el hoyo que significó en 1981. Rolf Lieders hizo una serie de todas las estadísticas de Chile, muy interesante, en un estudio de la Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, que Senda tomó y ha prolongado hasta ahora, que es muy buena. Bueno, y hay un gráfico donde aparece el déficit fiscal. Y en 1981 aparece un salto gigantesco, un tremendo déficit. ¿Y cuál es el déficit? Que resulta que le quitaron un quinto de los ingresos, pues, cuando se crearon las AFP, pues.
un quinto de los ingresos fue traspasado derechamente a los cuatro grupos económicos, esto que estamos hablando. Entonces, el resultado de eso es que se generó un déficit gigantesco. Y a la vez, el Estado se tuvo que hacer cargo de pagar todas las pensiones, incluso todas las que pagaban las AFP, porque en toda la década de los 80 se pagaron ¿con qué? Con bonos de reconocimiento, güey. Y el bono de reconocimiento era un subsidio fiscal directo para que pagaran las pensiones. Hubo además un montón de, digamos, ¿cómo se llama? Fraudes ahí en esto, de las pensiones anticipadas, por ejemplo. Todo una cosa, un abuso gigantesco. Entonces, el hoyo fiscal que se generó, el fisco se hizo cargo de todas las pensiones en ese momento y paralelamente le quitaron un quinto de sus ingresos. Y hasta el día de hoy, pues el día de hoy, el fisco paga en noviembre el, digamos, 88%, 87, como tanto por ciento de las pensiones que se pagan en Chile, del gasto nacional en pensiones, incluido dos tercios de las que pagan las AFP. Ese es el negocio. Ese es el abuso contra el cual estamos peleando. Ese es el abuso que hay que terminar. Y es, a nuestro entender, una vergüenza que este gobierno, todos los partidos políticos de la coalición se hayan puesto de acuerdo en, digamos, hacer esto. Y siempre se ha usado como pretexto las pensiones. Y las pensiones no tienen nada que ver. Piensen que el 84% de la recaudación siempre ha ido al mercado de capitales. Y preocupados del gasto fiscal. Piensen en el gigantesco hoyo que se le ha generado durante 40 años al fisco. ¿Y cómo lo ha resuelto? Endeudándose con el sistema de AFP. Entonces, la situación es esa. Yo quiero dejar hasta aquí esta presentación para ofrecer la palabra a ustedes para que se refieran, por favor, a a lo que se está resolviendo en este mismo instante, digamos, en esta negociación. Porque lo que se está resolviendo ahora, ¿no es cierto?, son las indicaciones que va a presentar el gobierno que refleja los acuerdos que están tomando en este preciso momento. Así que tengo el agrado de dejarles a ustedes la sala. Si quieren, empezamos con Mario Villanueva y Guillermo Rioseco, que son panelistas estables a quienes les agradecemos ciertamente su presencia siempre. Y bueno, tenemos además la presencia de nuestro director. Mario, Bueno, por favor. gracias, Dale. gracias Manuel. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Bueno, todos los meses, muy contundente tu presentación que da cuenta, digamos, de lo que es este sistema de capitalización individual de las AFP, que es un sistema, como lo hemos dicho tantas veces, fracasado en cuanto a entregar pensiones. Entrando en materia de lo que tú planteas, digamos, y tratando de ser breve, para que mi colega panelista pueda tener su tiempo para intervenir también. Eh, la reforma de pensiones para mí es una estafa, ¿no? Como lo hemos dicho reiteradamente, se entregan migajas a los jubilados y más plata a las AFP y al mercado de capitales. Una reforma que no está. Mantiene a las AFP y mantiene el modelo de capitalización individual, creado hace 44 años, bajo dictadura, la dictadura de Pinochet, por José Piñera. Y, digamos, con esta reforma el Estado tendrá que seguir haciéndose cargo de las pensiones, como lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, digamos, con los balones de oxígeno que creó Michelle Bachelet, digamos, con el Pilar Solidario y Piñera con la PGU. Y, digamos, pagando, como tú lo señalabas también recién, Manuel, el 88% de las pensiones. Y desde su creación en 1981, tú también lo has señalado en otras entregas del IMA 6, del total de pensiones pagadas por las AFP, el 60% desde 1981 ha sido con subsidios fiscales directos, ¿no? Eh, Eso es lo que en esencia mantiene
esta reforma, pero no solo mantiene, sino que fortalece este modelo, este sistema. Mientras los jubilados reciben migajas, las AFP obtendrán un 7%. ¿No? Hoy día nos enteramos a través del diario financiero, digamos, y tú lo acabas de señalar también, que ya no solo será el 6%, sino que un 7% del aumento de la cotización. El 6% va a ir directamente a las AFP, lo confirmó hoy día también la senadora Udi Luz Everberger, diciendo, digamos, que eso ya estaba resuelto, ¿no? En una entrevista adelante en CNN. Y la cotización, este aumento de la cotización que la paga el empleador, pero que proviene de la creación de plusvalía del trabajador y que va a significar en torno a cerca de 5.000 millones de dólares anuales más, digamos, que se van a entregar a las AFP y que irá al mercado de capitales para beneficiar a los grupos financieros y grandes empresarios. Hoy en la segunda de la tarde, un artículo sobre cuánto del nuevo 6% irá a cuentas individuales, plantea el artículo, y por tanto a recuperar, según ello, el mercado financiero que habría disminuido producto de los retiros en torno a 50.000 millones de dólares. Comillas, dice un personaje, el incremento de cotización en los fondos de pensiones tiene la capacidad de aumentar la profundidad del mercado. ¿Ay? ¿Quién lo dice? El director de estrategias de inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen. ¿Ah? Entonces, digamos, ellos lo tienen clarito. ¿Ah? Tienen clarito que el 6% lo requieren para profundizar, como dicen, en el mercado de capitales. También ya lo acabamos de decir, el diario financiero también planteó que será un 7% y que ese uno extra que no, que se plantea hoy en día y que ya lo había adelantado, digamos, el presidente de Renovación Nacional, iría al SIS, ¿ah? Al seguro de invalidez y sobrevivencia, que tú lo has señalado bastante bien, para financiar lo que se da en llamar el bono tabla, que es este bono para equiparar la pensión de hombres y mujeres. En resumen, digamos, más recursos para los grupos financieros. No olvidemos, ya se acaba de explicar y reitero, digamos, que las AFP licitan a las compañías de seguro los mismos dueños de las AFP. ¿Ah? Entonces, queda en ellos mismos todos los recursos. Por otra parte, el gobierno y sus partidarios nos tratan de convencer que la reforma trae beneficios para los jubilados. ¿Ah? Y vemos, digamos, a los parlamentarios, oficialistas, digamos, dándonos a conocer cuáles serían sus supuestos beneficios de la reforma. Pero no dan a conocer la letra chica. Y aquí brevemente voy a señalar, digamos, cuál es la letra chica. ¿Ah? Por ejemplo, la PGU que se dice que va a aumentar a 250.000 pesos, lo decía la ministra el otro día, ¿ah? Y delante le escuchaba al senador del Frente Amplio, no, se me fue el nombre en este momento, ¿ah? Dicen que aumenta a 250.000 pesos. ¿Cuál es la realidad? En fe- la, la PGU ya existe, ¿ah? La creó, recordamos, Piñera. En febrero de este año estará en 224.000 pesos, ¿ah? Con el aumento que ya está establecido. Si se aprueba la reforma, subirá a 250.000 pesos. O sea, la PGU apenas sube en 26.000 pesos, pero se pagará 6 meses después que se apruebe la ley, pero solo a los mayores de 82 años. Solo a los mayores de 82 años, 6 meses después. Un año después a los mayores de 75 años y recién 2 años después a los mayores de 65 años. O sea, venimos esperando hace 2 años. En noviembre del 2022 se planteó que la PGU iba a subir a 250.000. Han pasado 2 años. O sea, van a pasar 4 años, ¿ah? Para que la PGU suba a 250.000 pesos para los mayores de 65 años. Digamos, habiendo perdido ya todo su valor, digamos, cuando eran 250.000 pesos hace 2 años, digamos, alcanza para la mitad, decía Marcela Vera, delante, digamos, de lo que era su valor en el año 2022. Por otro lado,
se pagará solo el aumento de la PGU al 90% de la población jubilada, no al 100% como se estaba demandando. Por lo tanto, no será universal, afectando a muchos sectores medios que están en ese 10%. ¿Ah? No van a recibir la PGU. Y no recibirán la PGU las mujeres, digamos que mayores de 60 años, porque tendrán que esperar hasta los 65 años. Eso sigue establecido en la reforma, pese a que se ha demandado. Nosotros, como No Más AFP, cuando nos fuimos a reunir con los parlamentarios en el Congreso, nos reunimos con los parlamentarios del Frente Amplio, le insistimos que la PGU tenía que ser al menos a la mujer a los 60 años, que es la edad de jubilación. No, se mantiene, ¿ah? Esa situación, digamos, y por lo tanto las mujeres que están sacando 47.000 pesos, las que se han jubilado en el último periodo, van a tener que esperar hasta los 65 años para poder recibir la PGU. La famosa bonificación del 01 UF, 3.800 pesos, un poquito más de 3.800 pesos por año cotizado a actuales jubilados, se pagará, digamos, no a partir de que la persona eh, tenga 1, 2, 3 años de cotización. No, se pagará solo a partir de los 10 años de cotización, de tener 10 años de cotización. E incluso un sector de la derecha está diciendo que incluso a partir de los 15 años, o sea, quienes tienen menos de 10 o de 15 años no reciben un peso de los famosos 3.800 pesos que se ha cacareado tanto, y disculpen la expresión, digamos que estarían aumentando las jubilaciones de los actuales pensionados. Otro aspecto, lamentada división de la industria para poner límite a la AFP, y que la derecha no acepta, lo han reiterado, digamos, eso dice la derecha no va a ser parte del acuerdo, pero la gente oficialista y el gobierno, digamos, insisten con la división de la industria, y que es como el caballito de batalla de los parlamentarios oficialistas del Frente Amplio, algunos PC, PS y PPD, para no abordar el tema de fondo de los 6% de más plata que va a la AFP, también deja bastante que desear. Hasta donde se conoce, ¿ah? La gestión de cuentas, que es la recaudación de cotizaciones y el pago de pensiones, quedaría en manos del Estado, pero este asumiendo los costos de la gestión, ¿ah? O sea, el Estado haciéndose cargo de otro aspecto más. Eh, eh, y la inversión o colocación de los fondos, que es donde está el negocio, se licitaría a privados. Las mismas AFP con otro nombre probablemente, o banco, o sea, instancias del aparato financiero. En resumen, eh, ante este fraude y va tomando fuerza la consigna de rechazar esta reforma, más que rechazarla, de pedirle al presidente de la República el retiro del proyecto de pensiones. Es lo que está planteando hace ya tiempo No Más AFP, digamos, que se retire la actual reforma, y a eso bueno, lo ha planteado también, lo está planteando Senda, lo está planteando la Fundación Sol. Hoy día salió una declaración de la CAT, de la Central Autónoma de Trabajadores. La Confusam ha sacado una muy buena declaración al respecto, también pidiendo el retiro. La economista Marcela Vera, adelante en un programa de la Radio de la Universidad de Chile, también plantea, después de una muy clara fundamentación, de la necesidad del retiro de este proyecto de ley. Y entiendo, y lo decía Manuel tiempo atrás, la CUT pidió el retiro, pero yo diría un poquito demagógicamente, digamos, porque digamos, no ha habido detrás de eso nada, digamos, que empuje, demande el retiro. No sacamos nada con decirlo de la boca para afuera, de palabras, digamos, si eso no va acompañado de movilización, que es lo único, digamos, que le permite al mundo del trabajo, al movimiento social, obtener su demanda. La alternativa que plantea No Más AFP, voy terminando con esto, es su reemplazo por una ley corta, y que a futuro el país legisle una verdadera reforma de pensiones que recupere la seguridad social, porque en Chile estamos sin seguridad social en este aspecto. ¿Qué proponemos rápidamente? La PGU universal sea universal, ¿ah? Para el 100%, y de 250.000 pesos ahora ya. Segundo, que la PGU a la mujer sea a los 60 años y no tenga que esperar hasta los 65. Tres,
que se entregue el beneficio de 0,1 UF por año cotizado a todos los actuales jubilados desde el primer año cotizado. Y cuarto, compensar la brecha de género entre hombres y mujeres. Nosotros creemos que, digamos, es lo que corresponde hoy día para salir al paso a esta estafa, digamos, que nos quieren imponer, que entre paréntesis, digamos, ni siquiera son capaces de ponerse totalmente de acuerdo. Bueno, enteramos hace un rato atrás que ya no se presentan las indicaciones hoy día, que se van a presentar mañana y siguen postergando y postergando, pues están negociando en la cocina, no de cara a la ciudadanía, sino que en la cocina tratándose de ponerse de acuerdo. Bueno, nosotros no más AFP planteamos que lo único que puede lo único que sirve para enfrentar esta situación es la movilización y estamos convocando una marcha para el 30 de marzo, ¿ah? Y a la cual llamamos a sumarse y a preparar esta marcha, digamos, porque, digamos, mucha gente nos dice, ¿por qué no ahora en enero? ¿Por qué no en febrero? No, no hay condiciones, digamos, hay que prepararla. Digamos, la gente muchas sale de vacaciones. Mira, nosotros hoy día estuvimos en el Hospital Barros Luco, digamos, repartiendo una cartilla, digamos, que es esta, un volante, una cartilla, digamos, en preparación de la marcha, y conversamos mucho con la gente, no más AFP, digamos, nos relacionamos con la gente en la calle. El domingo pasado estuvimos en la feria de Puente Alto, el domingo antepasado en la feria de Camin. Bueno, y ahí nos encontramos que la gente está muy desinformada, una parte de la gente, digamos, y otra está muy clarita, digamos, que hay que rechazar este sistema y que se suman a la marcha. Bueno, ese es el trabajo que yo llamo a todo el mundo a hacer, digamos, a preparar esta marcha, que sea una marcha potente, digamos, que permita efectivamente poner en la calle al movimiento social para exigir su demanda. Me quedo hasta ahí para dejarle tiempo al resto de los colegas. Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias por tu permanente, digamos, apoyo al trabajo de esta institución, que es tu casa. Gracias. Guillermo Rioseco. Guillermo Rioseco, también panelista estable de Senda. Queremos decir que Guillermo Rioseco es probablemente un abogado de los que más ha hecho en pensiones en la buena dirección, digamos, porque él redactó el proyecto de reforma constitucional que derogaba el decreto ley 3500 y que fue presentado por 5 valientes senadoras y senadores, y que duerme el sueño de los justos en el Senado, porque hasta ahí nomás llegó, digamos, hasta la presentación. Bueno, yo quiero decir que ese documento, lo hemos dicho varias veces, es uno de los mejores documentos acerca de la seguridad social que se ha escrito en el último tiempo. Y lo redactó Guillermo Rioseco. Hizo un estudio muy profundo de la legislación internacional, de los sistemas internacionales, etcétera, de las resoluciones y las sugerencias de la OIT, en fin. Y hizo un trabajo magnífico, realmente. Así que, Guillermo, tenemos el agrado de dejarte la sala a tu disposición en este día tan de batalla, digamos. Muchas gracias, Manuel. Un cariñoso saludo para ti, para Hugo, para toda la gente de Senda. Muchas gracias por la invitación. Y, y gracias por lo sucinto, Mario, en esta oportunidad. Eh, pero bien, así que por lo tanto no voy a retirar, no voy a reiterar los conceptos. Y bueno, y para ser leal con lo que uno siente, con lo que uno piensa, voy a pisar los callos de inmediato. Hay un genio, no sé el nombre del genio, pero se le ocurrió instalar en la agenda, en la discusión política pública hoy día, la idea de un plebiscito, otro plebiscito, para plebiscitar el tema de la AFP. Ahora, tal como señala Mario, el problema está que la desinformación
o la asimetría de información, como llaman los economistas, los financistas, es brutal. Así que capaz que lo perdemos, aunque tengamos la razón. Un plebiscito para preguntarle al país, a los chilenos, si quieren que la AFP siga. Yo no tengo mucha seguridad que lo ganemos, compañero. Perdóneme. ¿Ya? Porque esto es brutal. O sea, la colonización intelectual, cultural, que ya está en el ADN de los chilenos, es impresionante, debido a la genialidad, porque hay que reconocerlo, la genialidad de la derecha, la dictadura de Pinochet, no tanto Pinochet, pero los, los cerebros, digamos, del modelo, al infierno, es decir, con esta cosa de la propiedad de los fondos. Ese es el punto. ¿Ya? Eh, yo creo que no hay agua en la piscina para una cosa de esa. No hemos sido. Entonces, porque no hemos sido capaces de convencer a nuestras propias huestes. O sea, en el fondo, cuando uno plantea aquí, escucha con atención, es decir, aquí como que existieran dos bandos. El bando de la derecha que quiere consolidar el modelo. ¿Y cuál es el otro bando? El oficialismo que también quiere consolidar el modelo, pues, compañero. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Estamos hablando del peor de los mundos. Aquí no se escucha ninguna sola opinión, una opinión, digamos, fundamentada, ¿ya? Que plantea algo distinto, ¿ya? Hablan de reforma, algo que no es. Puede ser también un eufemismo. Las cosas se reforman para mejorar, para cambiar, para corregir, ¿ya? Eh, y el reformatorio, algo parecido, ¿no es cierto?, es para corregir severamente la mala conducta y hasta las conductas delictuales. O sea, yo mandaría a todos estos tipos al reformatorio, digamos. No para una reformita así, porque en realidad esta conducta que hay hoy día, entre cómplices, ¿ah?, de algo que todos saben que ¿ya? Pero están colonizados, no se escuchan argumentos, no se escuchan fundamentos en función de las pensiones. Eh, Esta es la discusión de la coma, de la centésima, listo, como decía Manuel, vamos con y el 1% y si quiere el 2%, pero si tiene, pero por favor, Comisión Bravo, antes del 81, mejor que no escuchen, mejor no lo digo. El total de contribuciones, cuidado, no cotizaciones, era el 49,9%. Así que mejor que no escuchen, porque a estos genios se les va a ocurrir. Entonces, llegar hasta el 49, pues. ¿Ah? Para, ¿cómo dicen? Usan el eufemismo para profundizar el mercado capital. Y tienen empecho en decirlo, o sea, ya perdieron toda decencia, o sea, ya no hay pudor en esto. No, o sea, lo dice el propio Marcel. O sea, esto es para aumentar la densidad, la profundidad del mercado de capitales, porque si no, no van a haber crédito, no van a haber esto, lo otro. Entonces, aquí hay un dato. Entonces, en el caso del Servicio de Seguro Social, el 81, el 9,5 lo ponía el trabajador y el otro 40,4 lo ponía el empleador. Y después tenemos los empleados particulares, eh, trabajador 14,6 y el empleador 44,4. 59. Que no sepan de cualquiera de las ramas, el Senado de la Cámara de Diputados. Lo único que se escapaban, porque el empleador es el que está complicado aquí, ¿no es cierto? ¿Ah? La caja de fiscales, la CANAEMPU, famosa CANAEMPU, era 25,8, 18,8 el trabajador y el Estado, el empleador, 7%, 25,8. Así que no sorprende que ahora hayan entonces dicho el 6% completo para la cuenta de capitalización individual y saquemos un 1%, tienen mucho margen todavía. Le queda 10%, 15% para acercarse a los parámetros del año 81. Y no van a tener empacho alguno que empiece a estudiar un poquito y no tiene, o sea, ya lo repiten, con la monserga, digamos, de que estaba el sistema quebrado, ¿no? que
que tiene algo de verdad y algo de mentira. Así que por lo tanto, esta historia que han construido, que no es tal. Recuerdo que existe un informe de José Pablo Orellano, ¿ya? Que establece con claridad, que no van a decir que José Pablo Orellano puede ser un tipo, eh, por decirlo, populista o demagogo, que es la etiqueta clásica que se le coloca a quienes se plantean la tesis contraria de el discurso oficial reinante. El discurso oficial en el gobierno de este gobierno y el anterior y en los otros y los otros. O sea, siempre el discurso oficial es el mismo en 43 años. Ese discurso no cambia, ¿ya? No cambia. Eh, Así que, por lo tanto, ahora, respecto de analizar, criticar, opinar sobre esta pretendida reforma, ¿ya? Esta pretenciosa reforma, yo, perdónenme la petulancia, que puedo ser motejado, pero yo creo que no tiene ningún sentido. Fíjate que conversaba hace 3 días más atrás, Manuel, con el ex senador Navarro, uno de los patrocinantes de la reforma, que termina con la AFP, ya que reemplaza el sistema, porque esa es la discusión de fondo. ¿Cómo reemplazamos este modelito? Porque el ajuste por aquí, el ajuste por allá, ¿cómo se llama? Ahora inventaron, suena bonito, el bono tabla. Sí, cada cosa. En 43 años han inventado, pero un montón de cosas. Eh, Les voy a recordar, el ministro de Hacienda de 2008, refiriéndose como dijo Mario, el tanque de oxígeno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Y el tanque de oxígeno del presidente Piñera, respecto del salvataje que le hizo al sistema con el Pilar Solidario el 2008 y la pensión garantizada universal, que en realidad se planteó rimbombásticamente como un derecho, pero no, es la lógica de los beneficios hiperfocalizados, porque los derechos no se entregan por cuotas. O sea, ¿usted es chileno o no es chileno? No, usted es medio chileno. Los derechos son derechos desde un comienzo. Pero aquí estos tipos pueden llegar al paroxismo de la hiperfocalización dominan, porque dominan. Los dictadores, los economistas dictadores que adoran el modelo, y sobre todo el modelo FP. Eso es, ¿sí? No tienen contraparte, y la contraparte que hay es débil como nosotros, pues no tenemos tribuna, nadie nos pesca, digamos. Pero decía, ¿qué es lo que decía Andrés Velasco respecto a la ley 20.255? Esta ley, por aquí está, esta ley dijo, este proyecto de ley le va a cambiar la cara a Chile. Y mira cómo estamos de nuevo. Mira cómo estamos de nuevo. O sea, siempre el discurso es, o sea, ahora con esta reforma vienen las pensiones dignas, no define, porque hasta el día de hoy nadie, ni siquiera nosotros, definimos qué es lo que es una pensión digna. Y estamos hablando de economía. Le encanta, ¿no es cierto?, echar encima los cánones, los parámetros, los estándares, las frases raras, estos conceptos económicos que no entienden ni ellos, menos lo va a entender la gente. Por eso es que un plebiscito, olvídate, digamos, lo perdemos, peor que las otras farras que nos mandamos. Entonces, eh, le va a cambiar la cara a Chile, ¿ya? Y así una serie de argumentos, digamos, por todos conocidos, ¿ya? Así que, en realidad, yo no sé qué pensar, porque no hay contraparte. Si la contraparte son todos lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que piensa el PS, el PC, eh, lo, lo que queda, ¿ya? Respecto a lo que piensa la derecha, la ULE, mantienen el sistema, le cambian el nombre, van a dividir la industria, pero sí, ¿qué pasa con eso? O sea, ese, es lo mismo, no altera la esencia del modelo. Ese es el problema. Así que, por lo tanto, es mejor elevar un poquito la mirada y salió de alguna u otra manera, porque siempre le sacan punta al lápiz. Hay un informe de pensiones de la OECD, ¿no es cierto?, 2024, que le eché una miradita y que plantea destaca tres o cuatro situaciones que vale la pena tomar en consideración. Dice que la necesidad de los sistemas de pensiones en el mundo
de la inclusión. Yo parto, digamos, con una especie de sesgo de prejuicio, porque la OECD intenta abrir una brecha en los sistemas de seguridad social europeos que están absolutamente consolidados, ¿no es cierto? Y que yo creo que lanza un juego de billar para básicamente pegarle a las economías emergentes, a los países que están en la duda. Pero estos comentarios no le hacen mella al sistema de seguridad pública en Francia, o sea, estos tipos aquí tienen tribuna en Chile, en Argentina ahora, tienen tribuna acá, pero en Europa hacen el ridículo. O sea, no se van a presentar a ningún evento ni a ninguna tribuna en Europa planteando pelotudeces, ¿ok? Porque el sistema de la Unión Europea tiene parámetros y principios, y los principios por regla general no cambian, los principios se mantienen. Y ahí entonces nace lo que son los ajustes paramétricos. Eso es todo. Los principios se mantienen. O sea, no existe el ráscate con tu... No, eso, o sea, yo ya veo a cualquiera de estos tipos, principalmente Salvador Valdés, exponiendo, no sé, en algún foro en España, o en Italia, o en Francia. O sea, es prácticamente imposible, porque ese discurso no está conectado con la realidad, no está conectada con lo que es la esencia de la seguridad social. O sea, este falso debate que hay hoy día, esta simulación de debate, no es posible en ningún país de la OECD o de la Unión Europea. No es posible, porque nadie entra a discutir modificar el sistema de seguridad, de seguro social, que tiene otros principios, ¿ya? Entre otros la universalidad, y entre otros el lucro, que no existe, ¿no es cierto? Y los clásicos principios universales que resumen la OIT. Entonces, plantea la necesidad de inclusión, que no hay que ir al sistema de seguridad social, digamos, de España a decirle, oye, necesidad de inclusión. No, eso lo tienen los sistemas privados. Ahí hay que estarle cacareando que, oye, momentito. ¿Ah? El tema de la complejidad fiscal es lo mismo, lo que siempre se recuerda aquí, Manuel, cuando habla de los países que revirtieron los sistemas privatizados y fueron precisamente razones de índole fiscal impulsados por gobiernos de derecha que plantearon derechamente que el sistema privado tenía, digamos, estresado y absolutamente asfixiado el presupuesto fiscal de todos los países. ¿Ya? Así que, por lo tanto, el tema de la complejidad fiscal, aquí nadie alega, pues nadie alega, creo que no tengo los datos actualizados, memorizados, pero son más de 60.000 millones de dólares que han recibido, ¿no es cierto?, el sistema en subsidios fiscales. Más de 60.000. Y aquí plantea un tema que aquí esa frase no existe, la volatilidad de los mercados financieros. O sea, vuelvo a reiterar, toda esta ingeniería, todas estas planillas Excel, todo esta, este protagonismo principal que tiene la dirección de presupuesto y las simulaciones y toda esta parafernalia que hacen, que miden hasta la coma, el décima de centavo, todo. Y el momento en el que hubo, ¿qué sacan con eso cuando una caída en Wall Street la volatilidad de los mercados hace pum y saca? Todo eso no sirve de nada, como lo reflejan los datos que, como dicen por ahí, dato mata relato. 80.000 millones de dólares en octubre del 2022, se repiten en octubre del 2023 y enero 80.000 millones. A nadie, ese dato no, lo omite, ese dato no existe en el diario financiero, no existen los expertos, no en las columnas, en las sesudas columnas de los expertos que publica el Mercurio. Y aquí hay un dato que también yo creo que es una amenaza en el sentido de habla del crecimiento casi exponencial de los fondos de pensiones respecto al Producto Interno, que dice que llegó a 56 billones de dólares, un quinto de la capitalización bursátil total, porque es una medida, es una especie de contrabando ideológico, porque
ese crecimiento de los fondos de pensiones es de naturaleza distinta del fondo de pensiones chileno. O sea, los fondos de pensiones que crecen tienen un origen en el ahorro voluntario de los trabajadores del resto del mundo, con excepción de los 10 países que forman parte del club de Chile. O sea, hay conciencia entonces de los desafíos de la crisis demográfica, de el aumento de las expectativas de vida. Todos esos factores inciden en que haya un desarrollo, un estímulo, ¿ya? Una motivación para aumentar el ahorro privado voluntario relacionado con el tema provisional. Es real, eso existe, pero es voluntario. No es ahorro forzoso, no es transferencia forzada de los trabajadores al sector privado, no, es al revés. Entonces, aquí confundimos y manipulamos como queremos, porque no hay contraparte. Y nuestros queridos Me, pa- periodistas no hacen la pregunta de rigor, así que por lo tanto, me ¿qué le parece, vamos a hacer? Guillermo, perdona, ¿Sí? me parece que te vas a ganar varias bromas porque ha estado un poco larga la intervención. No, pero voy a terminar, estoy terminando, estoy cobrando cuentas antiguas. Ah, Que, vamos, así que por lo tanto, no, con esto termino, o sea, un abogado nunca eh, pierde. reforzar, no sé, termino, mira, reforzar esta idea, fuerza que planteó José Cado Martori en el IMASEI anterior, con respecto a la opción, a la posibilidad de hacer un trabajo serio respecto de un cuestionamiento más de tipo jurídico, muy profundo, muy elaborado, sobre lo que esto significa de la simulación o de lo que yo he planteado más de alguna vez, en la falsa seguridad social. ¿Ya? Aquí hay un conjunto de normas que desde el punto de vista formal funcionan muy bien, pero que en el fondo no dan cuenta de lo que esto realmente es. O sea, de un contrato que pueda asumir, por ejemplo, un trabajador con la FP para que le administre los fondos y le pasáis 10 lucas y vuelve con 5, viene con 4 y dice, no, se me las perdí allá y se acabó. Entonces se instaló esta cosa que no, pues si le transformamos la responsabilidad de las pérdidas a que las asuman la FP, pero digo, pero si me da lo mismo que las asuman. Si lo que tengo que reemplazar es el modelo. El modelo es nefasto. Yo puedo corregir todas las objeciones que se plantean hoy día. Y el modelo sigue siendo perverso, sigue siendo nefasto y va a seguir siendo fracasado. Ese es el punto. Así es que, dado tu indicación, me retiro. Así es, doy por terminada mi intervención. Pero eso, muchas gracias y bueno, yo, Dice ¿qué quieres que Manuel, te diga? No, Por gracias. supuesto. Hugo, si me permites una cosa, estaba levantando la mano Pilar. Le damos la palabra y después tú. bueno, Pilar, Hola, por hola, buenas tardes. adelante. Em, Mira, una pequeña contradicción de, del señor Río Seco. Em, yo vengo de Europa y viví 51 años en Alemania y me vine porque soy pensionada. Una cosa que no se tiene que olvidar, a pesar de estar dentro de la OSD, eh, es que Europa financia actualmente dos guerras y por lo tanto las pensiones son cada vez más bajas y los sueldos también. Y es muy difícil en estos momentos para mí, una mujer eh, soltera con dos hijos, vivir en Alemania con la pensión que yo actualmente tengo en Alemania. Y esa es la razón por la cual me vine. El sistema neoliberal se va y se mete en todas partes. Y una AFP la sueñan, y sobre todo la derecha, las
no hay que olvidarse que en estos momentos la EU está haciendo la presidencia de la Unión Europea es toda de derecha y el avance incluso del fascismo es cada día más impresionante. Por lo tanto, que pueda pasar algo así en esos países donde ya no hay más estado de bienestar, eh, me parece bastante posible. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, querida Pilar. Muchas gracias por tu participación siempre y por estas palabras sabias que tú siempre nos dejas. Hugo Facio, por favor, adelante y un Mira, abrazo muy yo grande. quiero solo referirme a la parte política que está planteada en torno a esta cosa del sistema, el proyecto de reforma de pensiones. Ahí ha habido la demanda muy fuerte de que se retire. Si no, la CUT, aquí lo haga el mismo movimiento de la AFP, se han sumado otras organizaciones, se han pronunciado varios políticos en el mismo sentido. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? El gobierno busca sacarla adelante. Entonces busca llegar a un acuerdo con la derecha para posibilitar que el acuerdo salga. Eso es lo que el problema central es conseguir los votos para que la reforma se apruebe en el Parlamento. La discusión se ha centrado mucho en la cosa del 6%, como se ha dicho, que no es que es un tema, pero no es el tema fundamental. El tema fundamental, en mi juicio, es que hay que un impuesto a los trabajadores y que los recursos van en un gran porcentaje a parar al capital. Bueno, pues la discusión ha estado ahí. Ahora, como en ese terreno no se ponen de acuerdo, buscaron la solución mágica. Con el 6 no nos ponemos de acuerdo, pasamos a 7. Aumentamos el impuesto a los trabajadores. O sea, lo reaccionario de este proyecto se crece y por lo tanto la respuesta de los trabajadores a un proyecto que es cada vez más reaccionario debe ser mayor. Yo estoy de acuerdo con lo que aquí se decía, de valorar todos los acuerdos que han salido, ¿ah? Pero está claro que sin movilización social, los acuerdos quedan hasta un determinado punto. Y el gobierno está empeñado en sacarlo adelante, porque de una manera, a mi juicio, absolutamente absurda, considera que es el legado que debe darle el su gobierno al país. Entonces, el forzar, presionar por el retiro es hoy más urgente que nunca. Yo creo que la dirección debe ser pegar en eso, pero para eso necesitamos movilización, movilización social. No basta con las declaraciones que son muy importantes. Yo creo que por ahí está el gran problema político, porque la demanda está hecha, es bastante fuerte porque se retire, y el gobierno de Boris insiste, obviamente con el apoyo de su coalición de gobierno, en sacarla adelante, en un proyecto que es cada vez más reaccionario. Y si se eleva a 7%, así, perdón, a 7 puntos, lo que le arrebata a los trabajadores, el asunto es peor. Yo creo que por ahí está la gran respuesta. Y la respuesta tiene que venir de las masas. Yo creo que no hay, estamos en ese momento. Creo que es lo correcto. Sí. Salir a la calle. Muchas gracias, Hugo, por la claridad con que planteas las cosas políticamente. Yo quiero comentar que pequeños videos de Hugo han tenido una gran circulación en las redes sociales
precisamente por esta nitidez y tan profesional, diría yo, la manera en que presentas las cosas como hay que presentarlas. Muchas gracias, compañero. Héctor Cerecea, camarada ciclista y panelista aquí, siempre usted está presente. Bien, compañeros, yo creo que voy a ser breve, pero creo que hay una cosa que no se pone de relieve y es tremendamente importante. Toda esta parafernalia, digamos, de los fondos de pensiones y de la capitalización individual, es evidente, como dicen ustedes, que tiene un gran costo para el fisco, pero no se dice que toda esa gigantesca montaña, digamos, de recursos económicos están restados de la salud y de la educación en este país, y no se pone el acento en ello. Entonces, el desastre de educación que hay, el desastre de salud que hay, está, digamos, en el origen, digamos, de lo que fue el sistema. Y hay que hablar, digamos, con exactitud cuando nos referimos a quiénes son los responsables. Cuando se habla de la responsable Michelle Bachelet por la pensión básica solidaria, hay que hablar de un personaje al cual Michelle Bachelet le encargó el estudio del sistema de AFP cuando estábamos alegando, digamos, que estaba en crisis. El estudio que hizo Mario Marcel fue que el sistema no estaba en crisis, y después de eso sacaron la pensión básica solidaria para parchar el sistema. Entonces, claro, para los neoliberales nunca ha estado, digamos, en crisis el sistema. El sistema ha estado en crisis para los trabajadores, porque indudablemente, y hace poco, digamos, el mismo Mario Marcel decía que era para profundizar el mercado de capitales, porque con eso, digamos, las inmobiliarias construían edificios y las tasas eran bajas. Todo ese cuento, lamentablemente, la gente de izquierda se lo ha tragado completo. Y hoy día, a mi pesar, partidos de izquierda, digamos, nos siguen, digamos, economistas como Hugo Facio, Manuel Riesco, Kremerman y otros economistas decentes, y, y siguen detrás a Mario Marcel y otros. Entonces hay que hablar, digamos, claramente quiénes son responsables aquí. Yo quiero señalarles que hicimos una proeza, digamos, ma- yendo en bicicleta a Valparaíso, digamos, por los cerros, digamos, con Manuel Riesco, él con 77 años, yo con 71, lo cual, digamos, no fue nada de fácil, pero logramos cumplir esa meta. Y por eso que hoy día yo quiero, particularmente en este programa, hacer un homenaje a Manuel y a Hugo, porque han sido leones feroces, digamos, en contra de los neoliberales. Y lamentablemente nuestros compañeros de partido no los han seguido. Y ahí yo mandé un mensaje a una compañera que lamentablemente, incluidos los comunistas, están siendo demasiado porros respecto a estudiar seriamente, digamos, los problemas económicos de este país. Por eso están quedando con todo lo que plantean los neoliberales y nos siguen, digamos, a los economistas, digamos, que están planteando cuestiones distintas desde el punto de vista de un pensamiento crítico de lo que es el sistema. Así que mi gran homenaje para Hugo y Manuel, y espero que sigamos en la brecha, digamos, junto a Mario y a otras personas más, digamos, por dar esta pelea que es quijotesca, pero aunque uno quede peleando, digamos, salva la dignidad, digamos, del ser humano en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Héctor. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por tu dignidad, que realmente siempre nos estimula, nos obliga a seguir peleando, pues. Bueno, estamos en este momento, nos quedan 10 minutos, tenemos posibilidades de, digamos, escuchar algunas otras opiniones. Yo quisiera, Mario, tú tenías
¿Querías decir algo? Bien. ¿Está muteado? Muteado. ¿Está muteado, Mario? Ahí sí, disculpen. No, mal que no No, me pasa a mí nomás. sí. No, lo que quería decir que mi primera intervención, digamos, por referirme específicamente al tema de la reforma, digamos, no hice mención a, a esto que Héctor también menciona, digamos, lo valioso y importante que fue la cicletada, digamos, de Manuel, Héctor y otros compañeros que acompañaron desde Casablanca al Congreso, donde fuimos a entregar las demandas de retiro a los parlamentarios. Fue una muy valiosa acción, digamos, que se inscribe en este proceso de ir aumentando la movilización y generar acciones de movilización, digamos, que vayan captando el interés y permitan ir sumando a la gente. Yo quiero destacar, digamos, que fue muy bien recibida. Habíamos más de 200 personas ahí en el Congreso recibiendo a los ciclistas. Y mientras esperábamos su llegada, muchísima gente que pasaba en vehículos, buses, etcétera, apoyaba, digamos, la demanda que teníamos de ahí con No Más AFP. Y también lo mismo vivieron Héctor y Manuel, digamos, en su trayecto de Casablanca a Valparaíso, digamos, muchísimo apoyo, lo cual va dando cuenta que se empieza levemente a producir un cambio en el estado de ánimo de la gente, que la gente reaccione y respalda esta demanda por el fin de No Más AFP, y que nosotros también lo estamos viviendo, como señalé anteriormente, ahí en la feria donde hemos ido, en el Hospital Barros Luco hoy en día. Bueno, ese es el camino, y Hugo lo planteaba muy bien. Hoy en día, digamos, este es un tema político. Digamos, hacemos, claro, en análisis teórico, digamos, de lo que es la reforma, digamos, hacemos los distintos planteamientos, pero para precisamente argumentar en función de avanzar a generar el cambio político necesario. ¿Ah? Y sin esa necesaria movilización no va a haber cambio. Entonces, debemos insistir en ese camino, preparar estas movilizaciones para poder efectivamente lograr sacar esta reforma. Yo diría, usando una frase que muchas veces hemos usado, digamos, Manuel la usa habitualmente, que es, bueno, ¿cuál es el eslabón del cual hay que tirar toda la cadena? Y el eslabón del cual hay que tirar toda la cadena hoy es el retiro de la actual propuesta de reforma previsional que está en discusión y que están cocinando en las alturas. Digamos, poder retirar, lograr el retiro de ese proyecto, digamos, nos permite seguir avanzando hacia un verdadero sistema previsional en Chile. Hay que derrotar, digamos, este conciliábulo que se está dando en la altura entre gobierno y oposición, y donde los partidos políticos que apoyan al gobierno, los partidos políticos de izquierda, y hay que decirlo, digamos, no han sabido estar a la altura del momento político que vive nuestro país. Así que, digamos, yo demando eso, y a que todos los que aquí estamos podamos trabajar en esa línea, digamos, de hacer que más organizaciones se pronuncien y que vayamos a preparar esta gran movilización para marzo. Eso, nada más. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Yo quiero permitirme en estos minutos que quedan eh, comentar con ustedes dos cosas. La primera, que Guillermo Rioseco quedó con la idea de presentar una demanda, de preparar una demanda. Y yo creo que eso sería una muy buena idea hacerlo. Y yo estimulo a Guillermo que se largue nomás y lo apoyamos entre todos, pero que presentemos esa demanda porque me parece muy adecuada y estoy seguro que él puede ver cómo armarla y cómo lanzarla. Lo otro que les quería contar es que una buena manera de explicar por qué esta cuestión es un abuso es decir que em, aplicarle la misma
ley, digamos, que se aplica al 99% de la población, que es la obligación de ahorrar un 13% de su salario, aplicársela al 1% que no vive de su salario, que no vive del trabajo, sino que vive de los ingresos que recibe de la propiedad, fundamentalmente de su participación en empresas. Ahora, el 99% de la población gana un promedio de 600.000 pesos mensuales, porque su ingreso por salario, digamos, son 600.000 pesos en promedio, porque ellos entran, todos, son 12 millones de personas, ¿no es cierto? Entran y salen constantemente de 7 millones de ocupaciones asalariadas, que son las que nosotros revisamos, estas famosas cotizaciones todos los meses. Bueno, y si uno revisa las cartolas de los 12 millones, todos tienen cotizaciones y bastante recientes. Entonces, eso significa que ellos, más o menos un mes de cada dos, un poco más de un mes de cada dos, 7 sobre 12, digamos, eh, ellos consiguen una pega. Y cuando consiguen una pega, en promedio, según las cifras de octubre recién pasado, el salario imponible que reciben, antes de descuento, por supuesto, es de 1.200.000. Y por lo tanto, como cotizan más o menos la mitad del tiempo, su ingreso salarial constante o promedio, digamos, es de 600.000 pesos. Ahora, la mediana es menor que eso, en fin, hay una serie de cosas, hay que hacer los descuentos, ahora le van a cortar el 20%, digamos, en lugar de lo que estaban descontándole, en fin. Pero el asunto es que eso vive la población de los salarios, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el negocio que le ofrecen? Le dicen, mire, usted tiene que ahorrar el 13%, pero de lo que usted ahorra queda secuestrado hasta el momento que usted jubila. Y ahí tiene dos opciones, y ahora va a tener solo una. Usted puede mantener la propiedad de su fondo y le vamos a devolver lo que usted ahorró en cuotas de un 200avo por mes, hasta que se muera, incluso hasta después que se muera. Porque un triste caso reciente, ¿no es cierto?, de un viudo que fue y asaltó prácticamente una agencia de FP porque su mujer había muerto y tenía algunos millones de pesos que él necesitaba angustiosamente y se los devolvían a razón de 5 lucas mensuales. Entonces, hasta después de muerto, usted no puede tocar esto que lo obligamos a ahorrar durante toda su vida. Entonces, ¿qué pasaría si le aplicamos esto al 1%? Pues lo mismo, el mismo criterio. ¿Cuánto gana el 1%? En promedio, 50 veces más que el 99%. 50 veces más son 30 millones de pesos mensuales. Ese es el sueldo promedio de este 1%. Y lo obligamos a cotizar el 13%. Ahora, ese promedio de los 30 millones incluye el 0,1% que gana 300 veces más que el promedio. Y ese incluye el 0,01 que gana 2.300 veces más que el promedio. Estas son cifras de un extraordinario estudio del Ministerio de Hacienda que fue presentado en esta misma sala, digamos, por su autor. Y realmente es un estudio extraordinario que está disponible para todo el mundo. Entonces, ¿qué, digamos, pasaría si le aplicamos el mismo criterio, la misma regla, la ley pareja no es dura? Ustedes también están obligados a cotizar para el mercado de capitales, pues. Y por lo tanto,
tienen que dedicar el 13% de sus ingresos al ahorro forzoso, pues, para profundizar el mercado de capitales. Piensen que se recaudaría la mitad de lo que se recauda actualmente, porque con el 1% gana 50 veces más que el 99%, entonces la recaudación de la misma tasa, digamos el 13%, sería la mitad de lo actual. Tremendo aporte para el mercado de capitales, pues. Bueno, pero la pregunta sería la siguiente. Si alguien propusiera subir eso a 19%, como estaban proponiendo, o a 20%, como se están poniendo de acuerdo ahora, subirle a ustedes el ahorro forzoso, que queda secuestrado para toda su vida, que pierden la propiedad de eso al momento de jubilar, porque tienen que pasársela ahora a una compañía de seguro a la fuerza. Bueno, entonces, ¿y qué? Estarían todos los medios, todos los diputados, todos los parlamentarios, todo, digamos, toda esta gente, ¿no es cierto?, que está feliz porque le suben a 20% a los trabajadores, al 99%. ¿Qué pasaría si le subieran a ellos, pues? Pondrían el grito en el cielo, pues. Ley pareja no es dura, pues. Entonces, el abuso de esto es gigantesco. Esto no tiene nada que ver con pensiones. Nunca ha tenido nada que ver con pensiones. Las pensiones las paga el fisco. El fisco ha pagado siempre las pensiones. En los años 80, yo les contaba que no era el 88% de las pensiones, era el 100% de las pensiones que las pagaba el fisco. Incluso más del 100% de las que pagaban las AFP. Hoy día paga 2/3 de los que pagan la AFP, pero paga todas las demás. Entonces, por lo tanto, paga el 88% del gasto nacional en pensiones. Para mejorar las pensiones hay que mejorar las pensiones y punto. Digamos, para eso, ¿cómo se financia? Recuperando, por supuesto, las cotizaciones. Pero esta cosa, toda esta discusión del ahorro forzoso es una cuestión que es para el mercado de capitales. A mí se me ocurría, fíjate, oye, que si logramos que efectivamente se dé por lo menos libertad de acción a los afiliados para que se cambien voluntariamente, que es una forma de hacer un plebiscito. Guillermo va a decir que estamos sonados, que toda la gente se va a quedar en la AFP, qué sé yo. No sé, puede que sí, puede que no. En Polonia hicieron una cosa, cuando hicieron esto mismo, lo que hicieron fue prohibir, un gobierno de derecha, prohibió a las AFP que hicieran propaganda durante el periodo del cambio. Cosa bien interesante, una buena idea. Pero en todo caso allá se cambiaron casi todos, aquí se cambiarían todos también. Esa es la verdad de las cosas porque los beneficios son muy grandes. Pero si logramos eso, fíjate, yo voy a invitar a Guillermo que preparemos un proyecto de ley en que como reparación por el abuso que se han hecho, durante 40 años obliguemos al 1% a hacer ahorro forzoso bajo estas mismas condiciones para profundizar el mercado de capitales, pues. ¿Qué te parece, Guillermo? Buena idea, para que paguen Eh, lo que han hay un, hecho. hay una, hay un aforismo jurídico muy importante que le podemos adaptar aquí, porque dice, ante la misma razón, la misma disposición. Remata. Bueno, oye, bueno, un abrazo muy grande a todos y todos y nos veremos el próximo mes. Les queremos comentar que probablemente vamos a tener una sesión especial del informe económico de Hugo Facio en el curso del mes de enero y que lo vamos a hacer sobre las inversiones extranjeras en minerales, en el cobre principalmente, y sobre lo que significa, digamos, este hecho increíble que tan felices porque exportamos 100.000 millones de dólares, pero la mitad es cobre, más de la mitad, y de la mitad que es cobre, más del 60% son concentrados de cobre. Entonces vamos a hacer una sesión dedicada a esa materia, que se me ocurre que Vladimir va a tener mucho interés también en participar en eso, porque conoce muy bien de esta materia. Eh, y bueno, seguimos con esto y que tengan, bueno, muy felices vacaciones.
Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Les Muy bien, avisaremos sobre este eventual que queremos hacer esta sesión especial del informe económico. Muy buenas noches. estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches a Y todos. estamos en la hora más o menos.